sí, de inicio de la grabación. Bueno, en este día accidentado, bienvenidos a todos y a todas, accidentado desde el punto de vista tecnológico, ¿no? De nivel global. Eh, si bien lo conversamos con Miriam hace un ratito, bueno, repito algunas cosas que comentamos antes por cuestiones personales. Justo ahora no está conectado, no está presente, bueno, pero estamos con Miriam y especulábamos a raíz de este tema del apagón global cibernético que iba a pasar. Bueno, si alcanzamos a verlo, ¿no? Íbamos a ver cómo nos arreglábamos, pero bueno, si bien falta mucha gente que quizás vean el correo que se mandó, quizás lo vean mañana, u otro día, pero es una cantidad suficiente como para que desarrollemos este tema y queda grabado, ¿sí? Así que bueno, nos hablamos un tema en general es una clase corta esta, ¿no? Debe mayor cantidad de tiempo, y como para ponerle en contexto, ya para darle la palabra a Miriam, que es quien va a desarrollar el tema, ¿dónde encaja esto? Siempre retomamos el hilo de por dónde atamos o cómo estamos cursando. Por un carril están funcionando las prácticas, cada uno en su centro, con sus actividades presenciales, remotas, de los distintos modos que tenemos. Como les dijimos, eso no se detiene y avanza por un carril. En otro carril paralelo, que es donde estamos ahora, hicimos todo el andamiaje teórico, que dijimos que apuntamos principalmente a que sean herramientas teóricas y conceptuales para que entiendan, interpreten, analicen lo que observan en las prácticas que están haciendo cada quien. Y posterior a lo que fue la semana de exámenes, teníamos dos clases, porque ahora de nuevo viene este corte por feriado el lunes próximo, así que bueno, no nos vamos a ver el lunes próximo, nos quedaban estas dos clases entre la semana de examen y el feriado, que apuntamos ya a presentar, a abrir y ya dejar corriendo la elaboración del informe final. Que les explicamos algo bastante nuevo por la forma en que se hace, a lo que es un trabajo escrito, que tiene normas, que estoy encuadrando de lo que vamos a hablar hoy. Como es bastante novedoso en cuanto a las habilidades que tenemos y a las cosas que sabemos hacer, entonces le dedicamos bastante tiempo al cursado total de la materia en términos de apoyo para que el informe que se entregue sea lo mejor posible, ¿no es cierto? Que permita de promocionar para arriba. Como es algo nuevo así, no podemos dejarlo librado de estar hablando de otras cosas, dando otros temas o haciendo otras cosas, y que con las habilidades que se tienen uno entregue el día 8 de noviembre y va a estar todo bien. Se necesita esta preparación previa. Entonces, el lunes pasado, así con bastante tiempo, más o menos los 2/3 del tiempo de duración de la materia, presentamos la guía de trabajo final, que ya está, esa sí se publicó en el UNCABIM, ¿no? Te quedó toda subida ahí, más está la grabación del video y todo. Entonces está la guía, inclusive con ejemplos de trabajos, eso fue subido también ahí al repositorio de UNCABIM. Recordemos siempre, si uso algo de ese trabajo de compañero, lo digo de paso, ¿no? Siempre citar, nada de plagios, por favor, porque hay esos trabajos son de prácticas que son de los mismos centros ahora. No está mal usarlo, lo que está mal es no citar. Entonces ya con la guía, suponemos que ya hemos empezado a poner la cabeza a lo que estamos haciendo en las prácticas en modo de escribir el trabajo final. ¿Sí? Eso a partir de la guía, que es el contexto general. Y yendo específicamente a esto, al escribir el trabajo final, el acto de escribir un informe de este tipo, un trabajo de este tipo, se hace bajo ciertos parámetros o ciertas normas, no es escribir como me sale, de manera coloquial o como lo usamos en la vida cotidiana, como uno escribe en WhatsApp, si anduviera, o en una red social o una cosa así,
sino que la norma de escritura técnica y académica tiene sus particularidades. Entonces apuntamos a que el informe final que hagan se hagan bajo estas normas de escritura, que no es una cuestión de nosotros ser estrictos o jodidos, sino que también estamos ejercitando, eso también lo comentamos la semana pasada, también estamos ejercitando otra habilidad que vamos a tener que incorporar y probablemente desarrollarlo para después nuestra vida profesional. Quizás se acuerden, la semana pasada dijimos, va a ser muy raro que después que se reciban ahora dentro de poquito, después en la vida profesional, el 100% de su trabajo sea solamente dibujar, hacer solamente cosas gráficas. Van a tener que enfrentarse a resolver cuestiones técnico-profesionales a través del lenguaje escrito. Entonces, bueno, acá tenemos una oportunidad de aprender algo y de ensayarlo con el trabajo final, que es con el formato que pretende. Así que con este encuadre, vamos a lo que es el tema de hoy, que como les dije antes, va a estar a cargo Minen, que tiene que ver con meternos un poco en la cocina de la escritura, que es el título de un libro, de un profesor que enseña normas de escritura, para que incorporen algunas herramientas y técnicas y cosas que hay que tener en cuenta para escribir. Así que bueno, con esta así, introducción o encuadre, le paso la palabra a Miriam. Ok, gracias Luis. Bueno, voy a compartir la pantalla. Se ve, ¿no? Perfecto, está en modo presentación completa. Bueno, tal como decía Luis, lo que le vamos a cerrar, digamos, y dar, en realidad está armado también esta presentación en función a lo que explicó Luis la clase pasada con respecto a la guía de este informe final. Y básicamente, retomando lo que acaba de decir Luis, bueno, un informe técnico es también parte de la práctica profesional. En realidad es una exposición que se hace de manera escrita, donde uno tiene que informar y dar cuenta de lo observado en una determinada práctica profesional. Ya vamos a ver cuáles son este tipo de prácticas, que algunas de ustedes ya obviamente las conocerán, pero en realidad uno tiene que eventualmente, cuando es requerido, ya sea por instituciones, la misma justicia, muchas veces los bancos, nos requieren, pues, por distintas razones, elaborar un informe técnico, ¿no? Este informe técnico por lo general se vincula a alguna problemática que lo requirió, o sea, puede ser un peritaje, puede ser un juicio entre particulares, puede ser por ejemplo, en las empresas más de una vez, obras, ¿cómo se llama? Agua Cordobesa genera daños en los inmuebles, los cuales tenemos que peritar y tenemos que dar cuenta de cuál es el estado de esa vivienda, porque estuvo a lo mejor 10 años perdiendo un caño y bueno, se partió la casa. Más allá de que se acompaña de material gráfico, de planos, etcétera, hay que hacer una exposición organizada, con información práctica y útil, con los datos y hechos observados ante cualquiera de estos fenómenos que les digo puede ser de distintas índoles. También están, seguramente que ustedes han escuchado hablar de aquellos informes de impacto ambiental, por ejemplo, si bien eso a veces no somos tan requeridos los arquitectos, muchas veces nos incluyen en comisiones interdisciplinarias para dar algunas recomendaciones. Una de las cosas importantes es que la información que ahí se pone, como dijo Luis recién, no es una información vaga, sino que tiene que ser precisa, técnicamente bien redactada. Y hay una cosa muy importante, que uno en general no es un texto de difusión general. Un informe técnico tiene un destinatario que a lo mejor no es propio de la disciplina, no es otro arquitecto o un ingeniero o alguna de las disciplinas afines, pero es una persona que está informada de alguna manera. En el caso de nuestro informe final, bueno,
es importante que ustedes piensen que nos están escribiendo a nosotros como cátedra, a los tutores que tuvieron dentro de los centros de práctica y a los tutores mismos de la cátedra que los han estado acompañando, ¿no? Entonces, tiene por objetivo este informe una evaluación. Entonces, tiene que estar escrito y redactado de una manera precisa, y como siempre les decimos, esto es una cosa que se elabora, se edita, se corrige, se va perfeccionando, o sea, no existe, como dice siempre Luis, la noche mágica que me quedé sin dormir, pasé de largo y pude hacer la entrega. Por eso es que, bueno, venimos tratando, ahora cerrando esta etapa, pero suponemos que ustedes han recopilado la suficiente información para poder elaborarlo, ¿no? Bueno, como les decía recién, los informes técnicos son de diversos tipos. Acá hay solamente algunos ejemplos, que son las inspecciones que uno puede hacer, los arbitrajes, peritajes, consultorías de todo tipo. Las mismas memorias de proyecto también tienen unos informes técnicos que van acompañados. Y, por supuesto, las investigaciones siempre van acompañadas, o sea, cualquiera sea la agencia de promoción científica a la cual nos ha otorgado el aval o el subsidio para realizar una investigación, nos exige informes parciales o finales cuando uno terminó de hacer la investigación, o al menos cuando terminó el plazo estipulado por el subsidio, ¿no? Entonces, como decimos, esto no es una cosa ajena a la práctica, si bien la ensayamos bastante poco durante el cursado de la carrera, esto solamente obedece a un plan de estudio que tiene un determinado sesgo y que de alguna manera hay una ideología en ese plan de estudio al cual nosotros siempre tenemos una mirada crítica porque tiene un recorte sobre la práctica profesional de los arquitectos demasiado sesgada con respecto al proyecto. Si bien el proyecto es lo que mejor sabemos hacer y lo que más nos gusta, la práctica profesional tiene otras facetas, otras aristas, otros modos de ejercer la profesión, o por lo menos parcialmente ese mismo proyecto se inserta ante determinadas situaciones que muchas veces la facultad, por un modo de enseñar, no los aborda. Bueno, entonces, más o menos para tratar de definir qué es un informe técnico, se trata de un formato convencional para dar cuenta de los resultados, tanto de investigaciones, pericias, proyectos, y en este caso de una práctica profesional asistida, como es la materia nuestra. En realidad, las formas de comunicación profesional son muchas. Está la de la divulgación, que no sería el caso del informe técnico. Está la difusión y la diseminación, que sí entra en juego la forma en que tenemos que armar este informe. Una cosa es para darle difusión dentro de un ámbito disciplinar y otra cosa es como, por ejemplo, los informes técnicos que uno tiene que hacer ante una pericia, que quien lo va a leer es el juez o las partes, si es una pericia de parte, los abogados. Entonces uno también tiene que tener un lenguaje técnico, pero que sea capaz de ser entendido. Insisto, sacar la divulgación, porque no va, un informe técnico no va a un público en general. La divulgación exige otro tipo de transcripción, etc. Bueno, nosotros ahí en la guía les decíamos por qué hacer este informe, que en realidad, bueno, está en la resolución de la creación de la asignatura, que la asignatura, así como en otras asignaturas se hacen maquetas, planos, etcétera. Bueno, nuestra asignatura, en la resolución de su creación, la práctica profesional asistida, es cerrar con un informe, ¿no? Para darle a los estudiantes la oportunidad de revisar la práctica y dar cuenta de la experiencia realizada, ¿no? Entonces, implica una tarea de reflexión, de revisión de esa práctica,
de poder contarla, de poder narrarla secuencialmente con una lógica, etcétera, y poder comunicar la experiencia realizada. También debiera estar vinculada en relación a la importancia que tiene el ejercicio de la profesión. Y una de las características que tiene ya el informe específicamente de la práctica profesional de nuestra PPA es que nosotros, como los hacemos en unos centros de práctica, también debiera haber una descripción general del centro de práctica y cómo dentro de ese centro de práctica se inserta la práctica específica, ¿no? O sea, en este caso hemos simplificado en este cuatrimestre los centros de práctica, pero bueno, en otras oportunidades nosotros tenemos más centros de práctica. Ahora, bueno, estamos con estas dos burbujas dentro de la Municipalidad de Córdoba y lo de Malvinas, que sería el otro centro de práctica. Bueno, la primera cosa de cómo hacer un informe es la guía que ustedes tienen, que ya fue explicada en la clase pasada. Cualquier duda, consideraciones que ustedes crean que pueden hacer sobre eso. Si bien la guía no es una cosa que la vamos a tildar que esté en todos los puntos, sí debiera estar organizada de la manera en que ahí está indicado y básicamente lo que les pedimos es que la lean, la interpreten y que la armen, que armen el informe de acuerdo a los requerimientos de esta guía. Si ustedes por la práctica, por la propia dinámica de la práctica, creen necesario incorporar otros aspectos, por supuesto que eso es absolutamente posible, y si algunos creen que no son pertinentes, bueno, deberán poner, bueno, este punto no se considera o no se lo desarrolla porque no es pertinente al tipo de práctica realizada. Bueno, esto es importante, son condiciones muy generales, que es arbitrario, fue lo que se decidió, pero en general responde a la forma de organizar cualquier informe en cualquier, como les digo, centro de promoción científica o cualquier revista académica también nos da el formato en cómo debe ser presentado esto, ¿no? O sea, es una cosa absolutamente elemental, pero bueno, los arquitectos y los diseñadores por ahí son reacios a respetar estos sencillos normativas y por ahí nos encontramos con o tamaños de fuentes inadecuadas, estilos de la misma fuente que no corresponde a la seriedad de un informe, entonces, bueno, decidimos normalizarlo. Esto es bastante convencional en general en lo que se pide en todos lados. Que también tiene que ver con cuestiones, si uno va a presentar cualquier expediente en cualquier oficina pública, no puede presentarlo en una hoja de cualquier tamaño, tiene que ser en hojas A4, por una cuestión de normalización de estas historias. Ahora, si bien estamos en entregas que pueden llegar a ser digitales, bueno, trabajemos en el Word con las hojas A4, les dispongamos el margen que ahí dice, tanto el superior como el inferior, los laterales, los títulos en un tamaño no muy grande, pero tampoco tan chico, y el texto en Arial 11 es lo más habitual para cualquier escrito de este tipo. Y es importante que tanto las páginas como las figuras estén numeradas, por supuesto, de manera consecutiva. Bueno, el contenido, lo primero es una carátula donde tienen que citar la unidad académica. Ustedes saben que hay una resolución que es el deber de indicar la afiliación de toda producción que se hace dentro del ámbito académico de la Universidad Nacional de Córdoba. Es importante decir que porque esto no es un trabajo independientemente de que pertenezca al alumno, es un trabajo que se hace dentro del ámbito académico. Entonces, bueno, hay que poner ahí los loguitos, decir en qué unidad académica se desarrolla dentro de la Universidad Nacional de Córdoba y la cátedra, ¿no? En ese orden, universidad, facultad, cátedra.
nombre y foto de ustedes para que los reconozcamos, el número de matrícula, quién es el tutor interno y el externo, dónde ha sido el centro de práctica y el periodo de que se trabaja. Es importante que el informe tenga un índice, si bien en general ustedes lo hacen a mano, el Word permite hacer un índice que no se llama índice, se llama tabla de contenidos, donde ustedes lo pueden hacer automáticamente, que esto es bastante práctico, y tampoco crean que no es una cosa que no la evaluemos y no la miremos, porque está ahí la estructura del informe. Si bien hay una guía a la cual seguramente ustedes van a seguir de una manera estricta, también el desarrollo, que la cantidad de páginas que cada una de esas partes tiene, es una primera mirada que se hace sobre el informe. Y en este caso, a ustedes les interesa la evaluación, pero en la práctica profesional, el índice, los que somos evaluadores de proyectos de investigación, de becas o de cualquier entidad pública, es lo primero que se mira. Si bien es lo último que ustedes seguramente van a ajustar, porque como les digo, van a ir agregando cosas, sacando cosas, moviendo de lugar, y bueno, básicamente esto de que lo entiendan ustedes con que ahí está la estructura de todo el informe, esto le va a dar el carácter que realmente debe tener, ¿no? Bueno, la segunda cosa que le pedimos es un resumen, ese resumen también háganlo al final, que es una breve síntesis de 300 palabras, donde ustedes piensen que estos textos tienen que tener una cierta autonomía, es decir, que si alguien lee este resumen, tiene que saber cosas elementales como en qué consistió la práctica, dónde se realizó y cuál fue la problemática que se desarrolló. Y si hubiera habido algunos, los principales hallazgos o las principales dificultades, también debieran ser mencionadas de manera muy sintética. No desarrolladas, pero sí mencionadas. Es decir, que cuando uno termine de leer el texto tenga la claridad de con qué se va a encontrar. El informe tiene dos partes, ¿no? Una que es el informe conjunto que hacen por centro de práctica, que es uno para todos los integrantes de ese centro de práctica, y el informe, ya sea grupal o individual, que da cuenta de la práctica propiamente dicha, que han hecho ustedes en grupos de a 2 o 3, de acuerdo a cómo se hayan organizado, ¿no? Entonces tenemos uno con respecto a la parte conjunta y otra parte que es, podríamos decir, individual, pero en realidad también extensivo esto a los grupos de a 2 o 3 que han organizado. Bueno, la primera parte es la presentación del centro de práctica, cuál es el marco institucional, cómo son los procesos de gestión de ese centro, quiénes las integran, si es una dependencia de la municipalidad, cómo se organiza eso, que tiene que ver con esa primera exposición que hicimos, ya no me acuerdo si fue por julio o junio, donde por grupos presentaron cada uno de los centros, ¿no? Esto tiene que ser una descripción sintética, no sirve que copien y peguen lo que el centro de práctica, lo que está en el CEBE, copien y peguen toda la página, sino que tiene que ser una presentación de ustedes, por supuesto la información sacada de ahí, todo lo que tenga que ser citado, bueno, irá citado. Y la práctica, bueno, tiene que tener esta descripción de la práctica, o sea, cuáles son los aspectos teóricos, conceptuales que esa práctica aborda, y si hubiera estos casos empíricos o un caso o varios casos, bueno, también deberán ser descritos, analizados y explicados por cada uno de ustedes, ¿no? Piensen que todo informe tiene estas características, ¿no? Primero describo, luego analizo y finalmente explico. Y saco conclusiones o evalúo o hago una crítica o una reflexión.
o sea, para que el lector entienda, ¿no? O sea, se describe el fenómeno, se lo analiza de acuerdo a determinados indicadores, de acuerdo a determinado marco conceptual o teórico que ustedes estén trabajando, y después se da una explicación, una crítica, una interpretación de eso que ustedes pudieron observar o en lo que se pudieron insertar. Bueno, después tiene unas conclusiones donde se cierra el informe dando cuenta de los principales logros y las principales dificultades. Las conclusiones no plantean temas que no hayan sido considerados, salvo para dejarlo planteado para trabajos a futuro, pero básicamente es cerrar el informe y dar cuenta de qué se hizo y una reflexión final que esté anclada en lo que se desarrolló. Es decir, no planteen temas nuevos, no generen nuevas discusiones, salvo, como les digo, como una cuestión final de decir, bueno, estos temas no se abordaron, sería interesante que se abordaran a futuro, y ahí se cierran las conclusiones. Bueno, esto del corolario ya lo explicó Luis también allá, que es como la reflexión propiamente dicha, pero ya dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, es decir, que ustedes hagan una reflexión, o sea, este corolario le podríamos haber puesto otro título, pero es una cuestión que los pedagogos llaman que es un ejercicio de metacognición, es decir, darse cuenta de cómo se aprendió lo que se aprendió y qué significado tuvo esta práctica que ha estado seguramente contextualizada en algún problema emergente de la realidad. Y después la bibliografía citada o consultada, que es tanto de los documentos como de gráficos, fotografías, etcétera. Todo esto, saben ustedes que tenemos la obligación y un deber de citar. Después en los anexos estarían las fichas de evaluación, que eso ya tenemos que resolver cómo se las hacemos llegar, no sé si están colgadas ya en la página. Y ahora voy a sacar el gato, si me disculpan, porque me está rayando el televisor. Perdón, pero esta vida doméstica es así, y seguimos con algunos tips para... Perdonen un segundito. ¿Están ahí todavía o se durmieron? ¿Se fueron a tomar mate? La merenda. Por supuesto. Estamos acá. No, acá estamos. Saco el gato y bueno. No, acá estamos. Vení, segundo, va. Acá estamos. Va. El apagado de cámara va a evitar el registro del maltrato de mascotas. Vamos, salí. Dale, que estoy en clase. Si por audio se escucha un aburrido muy... Sí. Bueno, acá estoy de vuelta, perdón. Aparte, el año pasado mi gatita tiró una bandeja en adelante. No, esto no sé por qué empieza a pegarle al tele. Lo confundieron con una ventana. Claro, exactamente. Muy bien. Volvemos. Bueno, acá esto simplemente, para hacerla un poco más corta, son simplemente algunos tips específicamente sobre la escritura del informe, ¿no? Ese esquema que se va a traducir en el índice tiene que tener una lógica, ¿no? O sea, primero el qué, es decir, describir de qué se trata el informe, o sea, de qué se trata la práctica sobre la que voy a hacer el informe, cómo la abordé, con quiénes me acompañaron en esta práctica. Y cuando hablo de quiénes, no solamente me refiero al compañero o a los docentes, a los tutores o a los directivos del centro de práctica, sino también a aquellos autores que nos ayudaron a ver de alguna manera la realidad, ¿no? Entonces, que tiene que ver con cuestiones también epistemológicas, es decir, cuáles son los contenidos
o los conceptos que me ayudan a mirar esta realidad en la que me inserté para hacer esta práctica y de alguna manera me permitieron ver, o sea, piensen ustedes que todo lo que es los saberes disciplinares nos ayudan precisamente a ver cosas, porque bueno, existe un famoso dicho que uno ve lo que sabe, que realmente tiene que ver con esto, o sea que si yo tuve algunos autores que me acercaron conocimientos, conceptos, definiciones, etcétera, tienen que estar reflejados en este informe. Y también, pero una vez después de haber dicho el qué, el cómo y desde qué perspectiva, o sea, dentro de qué marco conceptual y teórico estoy elaborando este informe, la cuestión axiológica, ¿no? O sea, la cuestión de los valores, la cuestión de que uno tiene que tener un posicionamiento que lo debiera no expresar de una manera, tampoco nos interesa que haya una militancia, pero sí expresar y dejar traslucir cuáles son la posición ética que uno toma sobre estas problemáticas que se han planteado. Esto no solamente para esta cátedra, para cualquier tema, para cualquier problemática, debiera traslucirse cuáles son estos valores o estas ideologías que también son otra forma, son otras especies de lentes que nos permiten ver algunas cosas de la realidad. Piense que tanto el apartado epistemológico como el axiológico son como linternas que alumbran el camino. Alumbran algunas cosas y dejan en la oscuridad otras. O sea, tampoco es que porque uno dice que lo está mirando de este lado, ya abordó toda la realidad. La realidad es compleja, tiene muchísimas facetas, tiene muchísimos significados, y de lo único que se trata es de ser ordenado en esto. O sea, primero me refiero y defino o sea, cuál es el problema que voy a abordar, cómo lo voy a abordar, que es la cuestión metodológica, a partir de quiénes me allanan el camino y cuál es el posicionamiento, de dónde me paro yo para mirar este fenómeno, este hecho, esta práctica concretamente. En general se aconsejan estas cosas, ¿no? Ir de lo general a lo particular, o sea, hacer un breve barrido del contexto donde se inserta esta práctica para después definirla específicamente. Por ejemplo, en el caso de los chicos que están en la práctica en Malvinas, bueno, está dentro de un municipio, pero a su vez está dentro de un proyecto de investigación avalado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra Universidad de Córdoba, está radicado en un centro de práctica que en este cuatrimestre no lo hemos tomado como tal, pero también está dentro de ese paraguas que lo alberga, que es el Instituto de la Vivienda y Hábitat, y tienen cada uno de los grupos que armamos, que son 3, tienen 3 prácticas concretas que no sirve de nada que empezaran a decir, bueno, yo estuve viendo cartografía si no lo enblocamos dentro de esta descripción general. Como les decía hace un rato, se va de la descripción al análisis, no se analiza sin antes haber descrito el fenómeno, el hecho, la práctica, y cuando uno analiza tiene que decir cuáles son los indicadores que tiene en cuenta, porque si no tampoco queda claro. Entonces cada vez que uno analiza dice, bueno, yo voy a mirar o voy a leer este fenómeno o esta práctica que realice, la voy a analizar con estos parámetros, teniendo en cuenta estos parámetros. Y una vez que he analizado y habiendo hecho explícito cuáles son los indicadores que se han tenido en cuenta, recién ahí se puede hacer el análisis, y una vez hecho el análisis puede dar una explicación, ¿no? Después, finalmente, una vez que uno hizo todo este trayecto, podría uno intentar hacer una generalización, ser consciente, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Malvinas, qué sé yo, esto es un fenómeno que sucede en Malvinas, pero puede ser generalizable a otras localidades del área metropolitana de Córdoba.
con características análogas, etc. Otro tip también, pero ya no con respecto al contenido, sino con cuestiones de tipo formales, es calibrar la relación entre texto e imagen. A nosotros nos cuesta mucho escribir y entonces, bueno, tenemos como una capacidad para mostrar a través de gráficos, esas cosas. Bueno, no hay que desaprovechar eso, es una fortaleza que tenemos. De hecho, cuando hacemos trabajos interdisciplinarios, siempre los arquitectos podemos enseguida esquematizar, hacer un gráfico, etcétera. Bueno, eso también se puede poner en juego acá, pero siempre y cuando no sean gráficos mudos, sino que estén absolutamente relacionados a lo que uno viene, al raconto que uno viene haciendo, ¿no? Y a su vez esas imágenes tienen que estar referenciadas en el texto y viceversa. Entonces, si yo vengo diciendo, bueno, o habiendo hecho un relevamiento o lo que fuere, y está los planos, o hay fotos, o porque fue un relevamiento fotográfico, bueno, uno puede describir esa cosa y en todo caso pone ver figura 8, y en la figura 8 decir, ponerle un mínimo título y referenciarla al texto, ¿no? Entonces, para que esto sea una cuestión coherente y que haya una cierta cohesión, no que las imágenes o las figuras irrumpan en el texto sin ton ni son, porque no son para ilustrar el texto, sino para acompañar este informe de la práctica. Y después, la otra cosa importante es cuando uno describe ciertos fenómenos, utilizar lo que se llaman las citas de autoridad, que pueden ser parte de las lecturas que ustedes hayan hecho, cuestiones que tengan que ver con otras materias, incluso, qué sé yo, cuestiones dichas y mostradas en los teóricos, etcétera, que esto le da una cierta solidez y validez a las ideas propias, ¿no? No es lo mismo que yo diga tal cosa que yo cite a un referente dentro de este tipo de prácticas, sobre todo lo vinculado con el hábitat popular, que hay muchísima trabajo interdisciplinario donde intervienen desde sociólogos, geógrafos, etcétera, a que cite algunos de autoridad. De cualquier forma, hay también consejos con respecto a estas citas que depende de las disciplinas y depende incluso de los países. Por ejemplo, los textos en inglés están plagados de citas de autoridad y se lo ve como una fortaleza. Mientras que en español, en general, se dice que hay que calibrarlas porque abusar de la cita, incluso creo que lo dice Humberto Eco en Cómo se hace una tesis, dice que eso le quita el mérito al trabajo porque, bueno, creo que él dice algo así, un texto, no sé si lo han leído alguna vez, pero un texto bastante hilarante. Me parece que Humberto Eco se divirtió muchísimo escribiéndolo porque no hay página que uno no se tiente, y una de las cosas que dice es que si uno usa demasiadas citas de autoridad es porque es un vago y está hablando por boca de otro. Pero bueno, sin llegar a esos extremos, bueno, hay que calibrarlos, hay que utilizarla con cierta precaución, pero no hay que, ni excesivamente, pero tampoco dejar de usarlo y tampoco dejar de citar, ¿no? Es muy importante la cita. Bueno, dentro de la figura literaria, que es un informe, un texto llano, ¿no? Esto quiere decir que se escribe sujeto, verbo, predicado. No corresponde el uso de metáforas, ni del lenguaje coloquial, ni periodístico. O sea, es un informe técnico, ¿no? Debe tener claro a quién está destinado, es lo que les decía hace un rato, o sea, el destinatario es la cátedra, es su tutor externo, es su tutor interno, o sea, es alguien, es un lector medianamente avisado, sabe de lo que se trata la práctica, o sea que no es, como les decía, no es un texto de divulgación, por eso tampoco no tiene cabida el lenguaje coloquial
ni las metáforas a las que el periodismo nos tiene tan acostumbrados que las tenemos recontra internalizadas, ¿no? La guía está separada en esos ítems y con esos subtítulos, utilícenlos, porque eso permite la lectura discontinua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo leer todo el informe de corrido, pero si después quiero ir a verificar dónde se informó tal cosa, bueno, tengo que encontrarlo con una cierta facilidad. Y el uso de gráficos, infografías, esquemas, fotografías, etcétera, deben ser utilizadas en función de que contribuyan a completar lo que se está diciendo de manera escrita, ¿no? Entonces, el tip para tener en cuenta es que tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se muestra en las imágenes, tiene que ser un texto coherente, tengo que ir expresando con eso, con coherencia lo que voy diciendo, es decir, que tiene que tener todo un hilo conductor, tiene que estar cohesionado el texto, no puedo saltar de una cosa a otra, o sea, no puedo ir de una cuestión teórica a una cosa inminentemente práctica, de la misma práctica, entonces tiene que ir de la teoría a las recurrencias prácticas, de la teoría a lo empírico, etcétera. Ese es otro proceso que tienen que hacer. El lenguaje tiene que ser claro, preciso, profesional, en la medida de lo posible objetivo, neutral, y tampoco queremos que escriban, o sea, que sea conciso, que se diga todo lo que se tiene que decir de una manera concisa y breve. Esto no implica que escriban un párrafo y 3 páginas y entregaron el informe. Implica que desarrollen todo, pero sin una cuestión verborrágica, ni súper, ni se explayen en cuestiones que no tienen exactamente que ver con lo que se pide en el informe. Bueno, estas son cosas que no debiera tener, ¿no? No es un ensayo, es un informe técnico. El ensayo es un género literario donde se discute y se habla y se opina. Esto en realidad trata de ser objetivo, o sea, las opiniones, si bien ustedes las van a poder poner y expresar en el corolario o en las mismas conclusiones, en el cuerpo del informe tendría que haber evidencias claras de lo observado. No opinar sin antes mostrar, describir, analizar, explicar y en todo caso dar alguna opinión. Tampoco se construye con prejuicios, es decir, ir a campo o hacer esta práctica desde lugares comunes o cuestiones, juicios previos tampoco debieran aparecer, ¿no? Aunque por ahí uno cuando escribe trasluce ciertas ideologías, ciertos posicionamientos, pero bueno, debiera tratar de ir hacia una cosa más neutra, sin dejar de decir todo lo que se tenga que decir, pero teniendo las evidencias, las observaciones claras, ¿no? Lo que no tiene cabida es la jerga profesional, que eso es una cosa que todas las profesiones tienen. Nosotros tenemos un pensar metafórico que es el que forma parte de nuestra práctica proyectual, entonces sé que esto es difícil, pero es un ejercicio que se puede hacer y cuando uno tiene que decir lo que tiene que decir, tratar de no decir, o sea, si uno tiene que hablar de una edificación, bueno, hablar, describirla, etcétera, y no decir, bueno, la pastilla del edificio, o la torre, no sé, bueno, todas estas cosas que generalmente utilizamos que son recursos proyectuales y no, esa forma, ese pensar nos ayuda al pensar proyectual, pero bueno, acá estamos en un informe. Y otra cosa que tampoco es importante es la adjetivación redundante. Se traten de ser objetivos, adjetivar lo menos posible. Y bueno, por supuesto, si el adjetivo califica el sustantivo, obviamente que se puede usar. Pero tratar de ser más bien sustantivo y no adjetivar demasiado. Bueno, estos son
con respecto a los juegos literarios, las frases redundantes, los neologismos, un lenguaje que no sea claro, las metáforas, las sinécdotas, que tratar de no utilizarlas. Las abreviaturas tampoco, si van a utilizar alguna abreviatura, la primera vez que nombren la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, entre paréntesis FAUD, y de en adelante será la FAUD. Por supuesto que esas abreviaturas están absolutamente válidas, pero no tiene sentido que por ahí ponen, no sé, en una palabra, en vez de edificio, ponen EDIF. No, esas abreviaturas no existen. Y por supuesto en los títulos no debieran aparecer jamás. Bueno, esto es para enfatizar lo mismo, ¿no? Un lenguaje claro, sobrio, oraciones enunciativas simples, lenguaje técnico especializado, estructura esquemática y sintética, y por supuesto la sintaxis del español lo más cuidada posible. Y evitando el uso de gerundios, ¿no? Fíjense que cuando uno escribe, sobre todo cuando uno habla, en general utiliza mucho el gerundio. Bueno, en el lenguaje escrito debiera tratar de ponerse en un verbo o en infinitivo o conjugado, pero no utilizando el gerundio. Bueno, con respecto a los objetivos de la práctica, las metas y las actividades, bueno, esto por lo general es una cuestión bastante difícil, no las confundan, una cosa es el objetivo, a lo mejor tienen ustedes el objetivo general donde se insertó la práctica, entonces, bueno, una cosa es el objetivo de la práctica, otra cosa son las metas, o sea, a dónde decidieron que van a llegar para poder mínimamente acercarse a ese objetivo, y otra cosa son las actividades que realizaron para poder alcanzar esas metas que supuestamente darían cuenta de ese objetivo, ¿no? Esto, cada uno de los centros de práctica tiene su propia dinámica, pero esto trabajémoslo con los tutores internos, para que no aparezcan de pronto actividades, porque como todas se escriben con un verbo en infinitivo, por ahí se confunden. Pero si una actividad que ustedes hayan hecho, que a lo mejor son muchas más las actividades, y todas esas actividades confluyen en una meta o en un objetivo. Entonces, traten de no confundir esto, sobre todo en la redacción del informe. Y tener claro cuáles son los objetivos, que por lo general puede ser un objetivo, y por la extensión de nuestra práctica, si tenemos 2 o 3 objetivos específicos, es suficiente. Y las actividades sí pueden haber sido muchas más, ¿no? Bueno, acá viene lo más aburrido, a lo mejor, que es el deber de citación. Vale copiar y pegar, sí, pero tienen que citar la fuente, el autor, de donde sea. Hay un Power, que ya se lo voy a pasar a Luis, que él me había pasado el link de YouTube. Había una conferencia bastante larga de alguien que es que acá está resumido el Power, que lo encontré, que se llama Mi Primera Cita, que son las citas y referencias utilizadas por las normas APA de la 7ª edición, que es la que está vigente, que ahí tienen ustedes para cómo citar, cómo hacer las citas cuando son textuales, cuando son citas textuales extensas, bla, bla, bla. Esto no conozco la fuente, pero yo lo he revisado y está bien. Así que ya se lo voy a pasar a Luis para que lo cuelgue ahí en la página. Si no, yo lo bajé de internet, así que la fuente la pueden citar ustedes. Bueno, hay una resolución de mayo del 2018, donde acá trabajamos con una comisión que trabajó la Facultad de Arquitectura, que, bueno, yo estuve trabajando en representación de la Escuela de Graduados de la Facultad,
y hubo gente de lengua, hubo gente de psicología, donde después de 2 años de trabajo logramos sacar esta resolución que está disponible ahí en el repositorio de la UNC, donde está la aprobación de este programa para la tutela del derecho de autor, donde están no solamente la obligación de lo que decíamos recién, de que cada trabajo que se haga dentro del ámbito de la UNC tiene que estar referenciado a la pertinencia institucional, sino esto que es el deber de citación, que trabajó gente de jurídica, o sea, porque están todas las sanciones que se reciben cuando uno copia y pega, o sea, es como para que se tome conciencia de un delito que es el plagio, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión dentro del campo académico, que fíjense, la universidad tiene 400 años y tardó 400 años en sacar una normativa que defina la obligación que tenemos dentro de toda la producción académica, la citación cuando uno copia conceptos, informes, lo que fuere, de otros autores. En esto de la citación, esta es la cuestión práctica, ¿no? O sea, hay distintas formas de citar, ¿no? Unas son las citas textuales, otras cosas son las paráfrasis y la obligación de seguir, en este caso por convención, las normas APA. Hay otras normas, pero la más generalizada a nivel global son las normas APA, eso que les mostraba recién en su 7ª edición. Entonces, bueno, si la cita es corta, va dentro del texto, entre comillas, si tiene menos de 40 palabras. No va en cursivas, etcétera. Bueno, ustedes ya después pueden leer lo que está en ese Power que les comentaba, pero básicamente, así concretamente, si la cita tiene menos de 40 palabras, va dentro del texto. Si tiene más de 40 palabras, va con un formato más chico, con una sangría, para diferenciarla para que quede claro que eso es una cita de autoridad, una cita de autor, que yo la utilizo porque ese concepto me sirve, etc. Y eso son citas textuales, ¿no? O sea, yo pongo, entre comillas, exactamente lo que dice el autor. Si la misma precepto va para las tablas y gráficos, las capturas de pantallas del Google, la cartografía, etcétera, todo eso tiene que estar citado. Si las fotos son de ustedes, por ejemplo, porque sacaron fotos en la práctica, durante la práctica, bueno, se pone que son fotos propias, ¿no? Se especifica que si hicieron una intervención sobre la base de un plano de la municipalidad, bueno, se aclara en el pie, o sea, en el epígrafe, se le pone el título al gráfico y se dice, bueno, fuente de elaboración de propia en base al dato suministrado o el plano catastral tal. Si fue sacado de internet, lo mismo. Todo lo que yo utilice en el informe tiene que tener la cita correspondiente, insisto, sea texto, sea cita textual, sea una paráfrasis, sea lo que fuere, sea un gráfico, sea un mapa, sea un esquema, todo debe ser citado. Las tablas, lo mismo, ustedes pueden, por ejemplo, elaborar una tabla. ¿Volvió WhatsApp? No. Pueden elaborar una tabla, por ejemplo, como esta, en base a datos, qué sé yo, del INDEC. Entonces, la tabla es de ustedes, la elaboraron ustedes, pero los datos no los recopilaron ustedes. Entonces, también hay un deber de citación
en todo lo que sea dato tomado de, en este caso el INDEC, puede ser la misma municipalidad que les proveyó una cantidad de datos, u otro autor que hizo, nosotros también tenemos un INDEC propio, que es el Centro de Estadísticas y Censo de la provincia, que también provee un montón de información que nosotros la podemos utilizar, qué sé yo, por ejemplo, los permisos de edificación, la densidad de población, etcétera. Todos esos datos que nosotros utilicemos, ya sea que los referenciemos en el texto o armemos una tabla o intervengamos sobre una cartografía porque geolocalizamos cualquier dato que no es nuestro, que no lo recabamos nosotros, debe ser citado. Las imágenes lo mismo, si son propias, bueno, pondrán colección personal o pondrán el nombre de ustedes, la fecha, si quieren, en qué año lo tomaron, qué sé yo, y si es cedida por alguien o sacada de internet, también se cita. Bueno, este es el tercer apartado, que es el de las conclusiones. Que bueno, esto que ya lo dijimos, que se da por cerrada la exposición del tema, del problema y del caso. En esto tienen que hacer una síntesis de las cuestiones planteadas, o sea, si se planteó un problema, enunciar cómo se lo resolvió, y cuando me refiero a problema no es solamente una dificultad, sino a lo mejor puede ser un planteo, una pregunta, que a lo mejor ustedes hicieron en la introducción, en la elaboración del informe. Bueno, acá tiene que aparecer alguna respuesta, aunque sea, bueno, no pudimos responder esa pregunta. Se puede hacer también un resumen de recomendaciones y lineamientos generales, dar cuenta de la postura crítica también que ustedes tienen con respecto a cómo se insertaron la práctica, es decir, bueno, hacer una elaboración de lo que dé cuenta de la postura personal de cada uno de ustedes, o sea, no solamente haber descrito todo, sino, bueno, sí, bueno, a ver, hice todo esto, ¿qué pienso de toda esta situación? Y como les decía, no abrir nuevas cuestiones que no hayan sido desarrolladas, o sea, no, salvo que sea para decir, bueno, habría la posibilidad, después de haber hecho este trayecto, que se haga tal cosa a futuro, y dejarlo ahí planteado, nada más. Pero no concluir con cosas que no fueron desarrolladas. Si les interesa decir algo, bueno, fíjense de qué manera lo pueden desarrollar durante el informe. Y bueno, ¿qué pasó? Me salí del Power. Los anexos, estos son optativos, pero son estos datos que a ustedes les parece importante. A lo mejor sacaron buena cantidad de fotos que no pudieron utilizar todas, pero les parece interesante que estén, o hicieron algunos relevamientos y también les parece importante que esos planos o esos borradores estén. Por supuesto que todo esto insertado dentro del formato que se requiere, de tal forma que eventualmente en el texto ustedes pueden hacer referencia a que si quieren ampliar tal cosa, véase el anexo, ¿no? Puede haber, como les digo, datos crudos, encuestas, datos censales, estadísticas, registro fotográfico, notas de campo, etc. Todas esas cosas pueden ir a parar ahí el anexo, que forma parte de decir, bueno, esto, con esos insumos yo pude elaborar este informe. La bibliografía, muy importante, la cita según las normas APA, autor, año, el título del capítulo, lo que fuera. Esto que dice acá México es viejo ya, según las séptimas, la séptima edición de las normas APA, ya no hace falta poner la ciudad como antes se ponía. Sí, entonces, simplemente poner Fondo de la Cultura Económica, listo, fin de la cita. Otra cosa que, en el caso de que sean citas sacadas de
de internet. En la edición anterior de normas APA había que poner recuperado de con fecha. Bueno, solamente poner el dominio de la página es suficiente. Como es bastante tedioso armar las listas, el Google Académico tiene esta posibilidad de que si ustedes ponen cualquier libro, hacen clic ahí en citar y se les va a desplegar este cuadro de texto y ahí está cómo se cita según normas APA, copian y pegan. El uso de gráficos, iconografías, en la medida en que contribuyan a la lectura y no sean cosas muy banales, por supuesto que son recontra bienvenidas. El Excel como programa les permite armar gráficos con datos de todo tipo, los pueden utilizar, construir, etcétera, y forma parte de esto que les decía hace un rato, de que es una forma sintética de comunicar cosas complejas. Es un recurso que tenemos en general todos los que pertenecemos a las disciplinas proyectuales, que podemos sintetizar en gráficos, son bienvenidos, pero por ejemplo, mucha iconografía, qué sé yo, si no le va a generar como una cuestión así infantil o de divulgación, evítenlo. Pero puede haber una gráfica que ustedes encuentren, unas iconografías que den cuenta y que contribuyan a la lectura, que no es excluyente, solamente ese tipo. Bueno, esta es la síntesis. Con esto terminamos. Bueno, punto A, seguir la guía. Ser claros y concisos. Por favor, escribir en español. Tengan en cuenta que el español tiene una sintaxis que debe ser cuidada. Un error que he visto en la última tesis que corregí de un maestrando, no sé por qué, pero van varias veces que escribo, pero esta vez fue como más grave, poner coma entre el sujeto y el verbo. Eso no existe, es sujeto, verbo, predicado sin coma. La coma iría, qué sé yo, si hubiera una frase incisa o una descripción del sujeto de la oración que por ejemplo, si ustedes dicen el INVIAB, el Instituto de la Vivienda y Hábitat, coma, perteneciente a la Facultad de Arquitectura, es el centro, no sé, que nuclea a los investigadores de tema de vivienda en la facultad. O sea, pero siempre si no va esa frase incisa que aclara que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, el INVIAB va sin coma. Pero no sé por qué he encontrado en muchos informes que entre el sujeto y el verbo aparece la coma. Y eso es un error de puntuación severo. No copiar ni pegar nada o sacar gráficos o fotos o lo que sea sin citar, y todo lo que sean gráficos, esquemas para agilizar y no solamente agilizar, sino aclarar, hacer más clara la lectura, son todos bienvenidos. Bueno, esta es la última diapo y este es el Power que después te lo paso, Luis. Acá está explicado muy claramente todo lo de las normas APA, así que como no es nuestro, si lo podemos tener ahí, yo creo que sin problema. Sí, está perfecto. Se lo ve aparte así didáctico. Así es. Bueno, ¿alguna duda? Creo que me animo a decir que... Sí, a ver, está, mira, María del Carmen quiere preguntar algo. ¿Verdad? Sí, yo tengo una duda. En un momento usted cuando dijo del esquema, del escrito que dijo qué, cómo, quiénes, ahí en quiénes aclaró que no solamente los docentes o tutores, sino que también podemos agregar otras personas más. No entendí bien quiénes serían esas otras personas. Autores que hagan al tema que vos desarrollaste. O sea, todo lo que tiene que ver, quiénes se han ocupado de alguna manera de este tema, y puede ser a lo mejor un texto que leíste en otra cátedra, también puede ser
todo tipo de información que te llegó a vos, que te ayuda a mirar esa realidad. Puede ser desde un video, una conferencia, y todo eso es citable. Bien, perfecto. Gracias, arquitecta. No, por favor. ¿Qué me decías, Luis? Esta es la sección como el buzón de Dolina, ¿viste? Cuando llegan los mensajes de los oyentes. Ahí María Florencia ha dejado en el chat, dice si vamos a tener una instancia o se entrega y ya está, dice, ¿no? Y ahí sonaría una música dramática. Bueno, en función de lo que venimos explicando, digo, si se comprendió lo que venimos explicando, acá, o quizás ahora se clarifique, es esto que les mencioné anteriormente, que la parte conceptual, teórica, etcétera, llegó, o por lo menos lo vamos a hacer oficial, no es que nos vamos a dejar de hablar de hábitat, ¿no? Pero por lo menos en la dedicación de cuanto al tiempo disponible que tenemos, que no es tanto para dar la materia, hasta antes de la semana del estudiante dimos las cuestiones teóricas. Este sándwich del medio, lo que dije en la presentación. Presentar la guía y estas herramientas que les acaba de dar Miriam. Va a venir el lunes próximo, este horario oficial es feriado, pero solo el lunes. Siguen las prácticas y quienes tengan acordadas reuniones de tutoría entre el martes y el viernes, por decirlo, el resto de la semana, sigue funcionando. Pero luego, ya a la vuelta de ese feriado, es prácticamente el último bloque antes de terminar la materia. Estamos apuntando a usar ya todo ese tiempo disponible justamente a corrección de informes, a mirar qué están escribiendo. ¿Sí? Si se entrega y ya está, como dice María Florencia, así dicho, corto camino, ¿no? En el mensaje, pero se entendió perfectamente. Seguramente tendría muchos problemas, o sea, por eso estamos dedicándole todo este tiempo y todas estas explicaciones. Repetimos otra cosa que dijimos antes, esta forma de entregar un trabajo final en nuestra carrera es novedoso. Sería, encaja lo que dije antes, sería muy jugado, para decirlo así coloquialmente, ya que estamos hablando de corrección de escritura, ¿no? Muy jugado ir directamente al 8 con un texto escrito, porque por experiencia ya sabemos que se necesita mucha revisión. La revisión puede empezar hasta de la estructura general del informe, de lo general a lo particular, ¿no? En los informes podemos estar viendo qué pongo primero, qué pongo después, ¿no? Como si fuesen los capítulos de un libro. A mí siempre me gusta hacer las analogías con los libros, porque un libro está armado, si yo ya lo compré y lo tengo en mano, ahí atrás hay un montón de trabajo de gente que se dedica a este tipo de cuestiones, tanto del armado, compaginación, ¿no? Revisión de estilo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es el mundo de la escritura. Entonces, es como, volviendo a lo que dije antes, imaginar lo general, lo particular, bueno, ¿de qué voy a hablar primero, de qué voy a hablar después? O a lo mejor algo ya está pautado, que va primero, y otra cosa va después, a lo mejor cae un primer borrador y están al revés. No, esto ya, por definición, va por decir, por ejemplo, la presentación de la institución. Siempre la ponemos primero y después hablamos de la práctica. Si aparece un borrador donde empiezan hablando de la práctica y después me ponen al último la institución, no, a la vuelta. Después de la práctica en sí, de lo que uno tiene, puede tener distintas secciones, ¿no es cierto? De cosas. Bueno, ahí podemos estar conversando qué va primero, qué va después, y después vamos haciendo como un hilado cada vez más fino y podemos terminar corrigiendo sintaxis y forma de redactar una frase. Esta es la dinámica que tenemos de trabajo. Fíjate, en esta frase que acá pusiste esto, si a esto lo damos vuelta, pero si cambiamos esta frase y acá le agregamos, podemos terminar hasta discutiendo de las comas. ¿Sí? Ahora, para que esto suceda, para que podamos, esto es más trabajo con los tutores internos, ¿no? Los tutores externos cumplen otro rol, están para otras cosas, les pueden brindar información, más allá de darle las tareas que tienen que hacer, pero me refiero, si necesitan algo para este informe, sobre la institución, sobre clarificar qué están haciendo, solo lo hablan con los tutores externos. Esta parte del informe, como es el trabajo académico al interior de la materia en la facultad,
es más trabajo con los tutores internos. Para que pueda pasar este nivel de corrección que les estoy diciendo y que puedan tener, cuando llegue el día de la entrega, un informe completo, bien hecho y todo, que prácticamente es el pasaporte a la promoción, siempre hay que poner la zanahoria esa, ¿no? Viene de la mano de que haya producción. O sea, esto porque lo digo, los tutores internos, obviamente, podemos, no nos gusta, si hace falta lo hacemos, exigir en términos así, bueno, para el próximo encuentro ya traigan tal cosa, presenten, ¿no? Pero viene muy de la mano de la capacidad de producción, no tanto de la capacidad, digo, sino de una cuestión actitudinal, de empezar a producir, porque la producción de este informe es como un proceso acumulativo. Si a partir de ahora ya debería haber arrancado con algunos borradores, pero supongamos que no arranque nada hasta hoy, no hay ningún borrador. Estoy yendo a las prácticas y tengo lo que me acuerdo, saqué algunas fotos y anoté algo en un cuaderno. Pero digo, un archivo, un Word, algo donde yo ya empecé a poner, porque todavía no existe nada. A hoy. Si pasa la semana que viene y no lo hice, pasa la otra y no lo hice, desde los tutores internos no les vamos a poder aportar nada, porque no hay nada hecho. O sea, acá la conversación con los tutores internos y la posibilidad de mejorar su trabajo final depende pura y exclusivamente de qué produzcan. Esto lo digo porque nos ha pasado en otras ocasiones, donde por ahí se demora el arrancar y termina en una cosa, puede parecer anecdótica, pero real. Se termina, vamos, hagamos una reunión por Meet, se acuerda, día, hora, qué sé yo, toda una ingeniería, hasta que nos conectamos y nadie tiene nada para mostrar. Entonces son reuniones que duran 10 minutos. Eso no le sirve a nadie. ¿eh? Si nos conectamos, ahora porque estamos usando Meet, ¿no? Si fuese presencial, lo llevarían o veríamos la pantalla de la notebook o impreso en un papel con borrador y nos pondríamos con mirame resaltador. Es eso, es trabajar sobre los informes. O sea que una instancia de corrección, como dice María Florencia, más de una, todas las que sean necesarias, usando el horario oficial de clase y alguno extra. Eso, No, sí, incluso se pueden mandar por mail a los tutores y los leemos en el interín y después lo vemos bien, etc. Un Volvió documento. WhatsApp. Sí, parece que está volviendo de a poco, está como saliendo agua de la vertiente, ¿no? Por WhatsApp así va saliendo Volvió Instagram también. Por ejemplo, hacen un primer borrador y lo mandan en PDF, no hay que tener, esto también lo digo porque a veces a algunos les cuesta más decir mando un borrador. Estamos en instancia de borrador de trabajo. Lo hablábamos los otros días con unas compañeras que están haciendo la práctica de Malvinas Argentina. Un borrador que sea un borrador evolucionado, lo bautizamos, ¿no es cierto? Que si bien es borrador, pero que lo pueda entender otra persona que no sea el que lo hizo, ¿no? Porque a veces es tan borrador que lo entiende solamente el que lo hizo, ¿no? Entonces, no entiende nada, porque está todo así con flechas o con claves que solamente... Bueno, sigue siendo un borrador, no es que no es una entrega. A ver, si presentan la semana que viene, ya tengo tengo este índice, estas partes, va a ser así, acá voy a hablar de esto, todavía no lo han desarrollado todo, como la estructura, no es una entrega que va a tener nota, no. Es presentar un borrador y sobre eso podemos tener un montón de charlas de cómo mejorar, lo que agregar, qué poner, qué sacar, qué mejorar. Pero insisto, es fundamental que haya producción. De a poco, no es esto así. Me tengo que encerrar 72 horas así, que me pasen la comida y el agua por una ventana, ¿no? Y salgan 40 páginas así, ¿no? No va por ahí. Por eso empezamos antes. Antes me refiero jugando con el calendario de la materia, que es esto que comentaba antes. Y bien, consideramos un tiempo, hemos tenido distintas experiencias, si te acuerdas, miren, hubo otros años que suponíamos que iba a costar menos esto, y esto de la guía, que eso lo presentábamos más adelante, y después descubríamos que les costaba mucho, entonces las entregas eran medio atoradas. Hemos aprendido mucho de la experiencia,
viendo sobre todo esto que es algo nuevo, que quizá cueste un poco, por eso bien los teóricos, la parte teórica de hábitat al principio, y a los 2/3 de la materia nos ponemos a hablar de esto. Así que animarse a empezar a abrir, inaugurar uno o los que sean. Después la entrega final es un solo archivo, pero en esta instancia de trabajo, uno o los borradores que necesiten, agarran un Word y empiezan a tirar ahí adentro cosas. Si tengo cosas ya anotadas en un cuaderno, ya las empiezo a pasar al mundo digital. Yo que he venido anotando cosas, y hay cosas que me acuerdo, cada uno tiene su método, ¿no? Si vengo sacando fotografías de lo que hice y están todas en mi teléfono, la guardo, bueno, ya hago una carpeta. Esto que estoy diciendo, quizás algunos no han empezado, por eso lo planteo de esta forma, pero ya debería haber empezado este proceso. Bueno, si no empezó, está a tiempo. Después del feriado, ya el que no empezó, a ver, cuando nos volvamos a ver dentro de 2 semanas, el que no empezó, ahí sí ya podemos decir que está medio complicada su situación, ¿no? Que no, cuando digo no empezó, es a armar el informe final. Probablemente esté yendo a sus prácticas, está bárbaro, el tutor externo está súper conforme, sí, acá viene, hace todas las tareas, bárbaro, cumple, todo es espectacular, pero con eso solo no alcanza. Vamos a tener la valoración de los tutores externos, que es la planillita este que les comentamos, que ya se la vamos a total, eso lo completan al último, no hay apuro en este momento, pero no es suficiente con que solo el tutor externo nos diga, sí, se desempeñó bárbaro y trabaja bárbaro. Entonces, es fundamental esta instancia del informe, de un buen informe para promocionar. Si no llega al nivel de, o sea, acá tenemos que aplicar las reglas que van para cualquier materia. Existe la instancia de regularidad y de promoción, ¿sí? El trabajo, ya digo, ya que salió el tema, ¿no? Porque pueden preguntarlo después. El trabajo que es valorado y es equivalente a 7 o más, como ya lo recontraconocen. La materia es de promoción. Alguien que queda regular, significa que está por debajo del 7, es porque es un informe final de práctica que tiene bastantes problemas. El informe, ¿no? Quizá la práctica ha sido muy buena, pero el informe tiene problemas. Cuando decimos problemas puede ser de todo tipo, de estructura, de sintaxis, de falta de citas, ¿no? De todas estas cosas que explicamos la semana pasada y lo que les he explicado Miriam hoy. ¿Mm? Se amplió la explicación, pero más o menos por ahí era María Florencia, porque diste pie a comentar las otras cosas que dije después. ¿Eh? Espero que se haya respondido, María Florencia. Eh, a ver, mira, lo hagamos así como para... Vamos a arriesgar a que no va a haber silencio. A ver, vamos. ¿Han empezado? Sí, sí, que he respondido, dice y se ríe. Muy bien, María Florencia. Digo, tenemos a alguien en la sala, como hay un médico en la sala, ¿viste? Cuando se descompone alguien. Digo, alguien ha hecho el intento, no es para que lo muestren en el trabajo, pero digo, que comenten, que compartan si alguien ha empezado a armar borradores, a organizar la información. ¿Eh? Fotografías, audios, videos, lo que hayan hecho, ¿no es cierto? Audios, videos, transcribir lo que anoten en un cuaderno, o simplemente lo que tengo adentro de la cabeza de lo que estoy haciendo en la práctica, digamos, alguien ha hecho el ensayo, el intento. Bueno, los compañeros de la práctica de Malvinas Argentinas, por ejemplo, indefectiblemente están haciendo un poco esto, porque ellos están en modalidad remota, o sea que su trabajo es producir. Cuando están yendo, no se toman el colectivo, llegan a un lugar y qué sé yo, o sea, algo están haciendo, pero es por la situación particular de cursado que están teniendo, ¿no? Quizás probablemente los que estén remotos de las otras prácticas también, pero sobre todo quienes están eh, presencialmente enfocados en ir al centro de práctica y hacer lo que están pidiendo. ¿Ha habido algún avance, intento de avance? Vamos a jugar con el silencio de ascensor. El parcial de topografía, seguramente. Claro, pasa que hay que estudiar con el parcial de topografía, que siempre hay parcial de topografía cuando hay que escribir el informe.
mueven los globitos. Bueno, supongamos que todavía no se han animado. Los invitamos a que se animen a empezar. A ver, empezar lo tengo que empezar porque si quiero terminar la materia, tengo que entregar. El punto es no querer empezar esto una semana antes, como les decimos, porque les aseguramos que no se obtiene un buen producto. En el plan de estudio están destinados 30 horas para esta práctica, para la elaboración del informe. Exactamente, para esta parte, esta materia, como lo comentó Miriam hablando de otra cosa, pero lo comentó recién en su clase, las materias de práctica, como es la nuestra, tienen un reglamento aparte. Por esta cuestión que hacemos las prácticas y salimos, entonces están reglamentadas. El Consejo Directivo de la Facultad sanciona un reglamento que es distinto al resto de las otras asignaturas que son todas áulicas. Esto lo explico para que se entienda. Así que como le hemos hablado todo el tiempo de las famosas 60 horas de práctica, que es la parte que van a los centros, este reglamento también estipula y habla de una cantidad de horas destinadas a preparar este trabajo. O sea, lo mensura así en cantidad de horas que uno le destina para aclarar que no es solamente ir y cumplir horas en una práctica. Aparte de eso, hay unas horas destinadas a producir este trabajo final que da cuenta de la práctica. Entonces, como les decía antes, si aún no ha habido un intento, ya va siendo hora de empezar a armar, aunque sea la etapa de compilar la información. ¿Sí? Está la etapa grupal de la presentación del centro de práctica, que como pasamos el otro, suponemos que esos insumos han quedado porque prepararon la presentación en la clase esa que destinamos a que presenten los centros. Bueno, esa es una parte del informe. Esa presentación y los insumos o de donde sacaron la información para producir eso debe andar por ahí dando vueltas. Bueno, eso es una parte de este informe. Y después lo que están haciendo en la práctica propiamente dicha. Así sea individual o sea de a dos, de eso ya lo vamos a ir definiendo en cada caso, como les comenté la semana pasada. Pero insisto en invitarlos a juntar esa información si no han hecho nada, porque cuando haya una conexión con tutores internos para ver los informes, si no hay nada para mostrar, no tiene ningún sentido. Ni siquiera conectarse tiene sentido, pues ya es hablar de informe. Imagínate, es como juntarse a una corrección de arquitectura y no llevar los planos. Es más o menos lo mismo, digamos. Vamos a poner a hablar de nuestras vidas personales, más o menos una cosa así. Esto es lo mismo. Puede ser así de forma dialogada, o como dijo Miriam, esto permite que si yo produzco un documento y a lo mejor no coincido en eso, lo mando. Lo mando, puede ser en un PDF, por ejemplo, y ya existe la herramienta de hacer comentarios, se le pueden hacer comentarios, agregar al lado, o usar los documentos en línea que tiene Google, que es ese procesador de texto que es similar a Word. Habilite, podés entrar a ver, entonces el tutor también puede entrar y ahí mismo le puede también agregarle cosas. O sea, herramientas hay muchas. No pasa por la herramienta que usemos. Pasa por producir para sobre eso poder hacer devoluciones. No sé si con relación a esto, digamos, hasta acá ya están todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Para verlo así dramático. Todas las cartas están echadas sobre la mesa. Todos los conceptos teóricos, las dos clases dirigidas específicamente a la producción del informe, las prácticas se están desarrollando en paralelo, es decir, que la última pieza de esto es la producción del informe propiamente dicho. Es la última pieza desde que nos conocimos el 26 de julio a el cierre que vamos a hacer el 8 de noviembre. Esta última pieza depende fundamentalmente de cada uno de ustedes. Profe, una última consulta. Sí. Entonces se puede hacer de a dos la última parte, porque nosotros los virtuales tenemos otro grupo de WhatsApp donde vamos compartiendo la info, o sobre todo como nosotros dependemos de la información que nos proveen los chicos presenciales,
bueno, por ahí hacemos en nuestras reuniones para completar las fichas y todas estas cuestiones. ¿Podemos hacer entonces de a dos la última parte? Eso se va a organizar en cada práctica en específico. ¿Vos dónde estás haciendo la práctica? Yo estoy en el grupo de la MUNI. Claro, Municipalidad de Córdoba. Sí. Hay dos municipalidades. Sí, la Municipalidad de Córdoba, ¿verdad? Sí, cada práctica, después subes cada centro, tiene sus particularidades. ¿Sí? Sí. Después, tus tutores internos, tus tutoras internas, te comunicarán de qué forma, porque se va a organizar. No son todos los centros iguales. O sea, acá yo no te puedo decir si vos lo haces así o lo haces de tal forma. Sí. ¿Sí? Eso después. Cada tutoría interna va a organizar en cada caso de cada centro de práctica de qué forma se hace. Claro, ¿Sí? porque en Malvinas ya los organizamos de a dos. También claro. Son virtuales y están 2 con cartografía, 2 con la parte teórico-conceptual y 2 con... Claro. Pero ustedes, mientras tanto, ¿cómo van evaluando o controlando, por decirlo de algún modo, a los alumnos virtuales? Y nos reunimos en el Meet. No, porque claro, acá el otro día me mandó un mensaje una de las tutoras, no sé, y me dijo que yo definiera mi situación en la materia. Y yo me quedé así de cara, porque digo, yo definir mi situación. Y después me dijo que ellos ven que de parte de los virtuales no hay participación. Y nosotros por lo menos hemos completado la ficha, o sea, como digo, hacemos reuniones nosotros grupales, organizamos nosotros, ¿no es cierto?, por nuestra cuenta, incluso tenemos grabadas, si quieren algún día se las mostramos si es que tienen dudas. Pero no sé realmente qué... Sí, lo podremos ver, no te puedo decir, no soy tutor en esa práctica, pero lo podemos ver. Pero lo hablamos con Gustavo, eso no te preocupes, porque yo te he visto siempre a vos en los teóricos. Bueno, por eso yo eso te lo dije a esta tutora, le digo, yo he participado bastante, le digo, incluso por ahí nos han avisado de un día para el otro, mañana viernes a las 12 del mediodía hay un Meet, y también he hecho mi tiempo para participar, enterarme de qué se trata. Pude ir una de las veces, por ejemplo, cuando fueron ahí a la canchita. Me corto a mí. Entonces, bien. no sé por qué me dice como si ya estuviera libre, digamos. Bueno, ya después... Buenas tardes. ¿Habla Victoria? ¿Qué haces, María? Sí, se había puesto en contacto con vos, Gabriela. Sí. Se puso en contacto para ver justamente cuál era la participación que estaban teniendo los virtuales, porque no se estaba viendo, digamos, dentro de lo que era el pasado en limpio de los datos, no se estaba viendo ese pasado en limpio de datos. Porque una cosa es la participación en la cátedra. Hola, Dani. Vicky, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Te interrumpo. Perdón, me parece que estas son cosas que se tienen que trabajar dentro del equipo de práctica y no dentro de la clase. Sí, es lo que estaba por decir. Justamente por dos razones. Primero, porque, como bien dijiste vos, la práctica tiene sus particularidades, son cosas que se tienen que resolver dentro de esa instancia, por un lado. Y por otro lado, siendo las 20 y pico de la tarde, el resto de los compañeros y compañeras que son de otras prácticas no tienen no tienen nada que ver con esta situación. Cada espacio de práctica, como dijiste vos bien claramente, tiene sus particularidades. Entonces, todo aquello que haya que resolver en instancia de práctica y no en la instancia específicamente de la clase teórica, se tiene que arreglar justamente ahí, ¿sí? Entonces, María del Carmen, lo que no se haya comprendido o se haya comprendido mal, o la duda que vos tengas con respecto a las preguntas que te hicieron las otras compañeras tutoras en eso, bueno, lo resolvemos en las instancias que corresponden, ¿sí? Bueno, porque si no es como un poco, estamos hablando de una cosa, terminamos hablando de una situación particular, particularmente tuya, o particularmente de los virtuales, particular de nuestra práctica, y no
de cosas que se tienen que resolver a nivel general dentro de la clase en esta instancia de clase teórica. Bueno, muchas gracias, Daniela. Bien. Dale, ahí lo vemos. Sí, es eso, Vemos es lo que eso. no hayas comprendido, sí. Exactamente, sí, las prácticas son esta situación en la cual estamos transitando, esto de la virtualidad, semipresencialidad, alumnos virtuales, todo esto, lo que nos ha empujado la pandemia, bueno, es bastante excepcional, ya lo hemos charlado otras veces, entonces hace que estas situaciones sean particulares, pero bueno, después lo conversan y se aclara, se pregunta lo que se tenga duda y se resuelve. Bien. Vuelvo a lo general, bueno, un poco, insisto yo insisto con el calendario porque hay una lógica por detrás de cómo hemos organizado el calendario y ya las próximas clases, no, por lo menos en la programación preliminar, cuando iniciemos el curso de la materia, no tenemos previsto ya estar con cuestiones teóricas y eso, porque a la vuelta del periodo ya vamos a tenerla a la vista a la fecha de entrega final. Entonces tenemos que ver informes, tenemos que ver producción de informes, borradores, más, menos, más grandes, más chicos, que se entiendan un poco más, un poco menos, pero hay que ver producción. Les insisto con esto porque lo hemos visto en cursos de otros años, ¿no es cierto? Esta cuestión de... Siempre me remito a esa figura porque es como graciosa, nos ha pasado organizar reuniones y todo, y ¿qué tienen para mostrar? Nada. Entonces se creen que porque me conecto y el docente me ve que me conecte, sumo un punto. Si te conectas para no mostrar nada, creo que es peor. Preferiría que no te conectes para no mostrar nada. O sea, de acá en más, es para mostrar lo que estoy haciendo, cómo lo estoy pensando. Arranco por que yo hago la gran Humberto Eco y arranco por el índice. Mira, pensé este índice, un día mostramos y discutimos sobre eso. A la otra, ya ese índice, este punto y este punto, le voy a poner esto, ya chanto las imágenes en bruto, pero tengo anotado cuál es la fuente, cómo las voy a citar. Hoy miren, les he dado muchas herramientas, ya las últimas que hacen falta en relación a esto, y le voy metiendo. Los primeros borradores van a ser, sí, quizá un poco desordenados, un poco anárquicos, pero es parte del proceso de producción. ¿Sí? Después llegará el momento de tener un informe final bonito, lindo, todo, pero ya eso es más mecánico y uno lo puede estar haciendo 2 días antes. Lo que no puedo estar haciendo 2 días antes es pensando y queriendo organizar esto. Bien. Sobre esto que yo lo veo como un combo, ¿no es cierto? Lo que explicamos la semana pasada y esto que hemos explicado hoy, digamos, si en este momento se les ocurre alguna gran duda. Acá muchas de las dudas pueden surgir haciendo. Esto suena como muy abstracto, muy teórico, pero es netamente práctico. Haciendo, escribiendo, buscando información. Tengo dudas, cómo cito una fuente, cómo pongo esta imagen, qué sé yo, cosas así. Profe, una consulta. ¿Subieron esos ejemplos que habían mostrado en la clase pasada? Así es, están en un Cabim 10. Ah, En el perfecto. encabezado, en una carpeta, está la guía que presentamos la semana pasada, y hay 3 trabajos, creo, de compañeros de años anteriores, los hemos puesto ahí como para que reemplaza el ojear, uno que llevamos en una bolsa de supermercado al aula, ¿no? Porque uno siempre los lleva en bolsa de supermercado, y ahí uno los ojea y mira, de esto se trata. Sí, Gracias. justamente, no, de nada, José, o Santiago, no sé cómo. O José Santiago y quedamos bien. La semana pasada, después que terminamos la clase, como que lo resolvimos ahí mismo, de proveerles estos trabajos. Por eso me refería en un comentario anterior que si llego a tomar algún dato de ese informe, tengo que citarlo como si fuese uno, porque si un trabajo de un compañero otro año, tiene otro valor distinto a que si lo cito de un libro de un gran teórico contemporáneo. Es lo mismo. Estoy tomando información o conocimiento producido por otra persona. Eso aplica desde Pierre Bourdieu y Karl Marx hasta mi compañero del semestre pasado. No es producido por mí, sino es producido por otra persona y yo lo estoy tomando y lo estoy incorporando en mi trabajo. Bien. Seguimos en silencio de ascensor. No, creo que esto, no sé si hay dudas, preguntas.
ya viene el clima más lindo para ir a las prácticas, no son prácticas de invierno, esto, ¿no? Unos 2 grados y tener que yendo por ahí. Un buen silencio de ascensor, y encima algunos se nos están yendo. Bueno, redondeamos, me parece. Bueno, quedamos a disposición para que aprovechen el tiempo, aprovechen el fin de largo para poner en orden Para empezar todos a... los insumos para elaborar este informe y vamos corrigiendo. Si necesitan asesoramiento, mándenlo por mail, el mail de la cátedra, ahí están los mails nuestros, están los grupos de WhatsApp también, ya funcionan, así que también pueden juntar los archivos ahí. Y por favor, los que ya hicieron el centro de práctico, también revisen, que ya hicieron esa presentación, pónganse de acuerdo. Hay mucha cosa de poner en cuestión entre ustedes, entre los grupos, entre los presenciales, los virtuales o como fuere, pero el informe del centro de práctica es común, así que eso también forma parte del informe final. Exactamente. Fue como una última cosa, entonces, a modo de efeméride, simplemente para mencionarlo, porque nos corresponde por obligación prácticamente, diría, es que hoy, por ser el primer lunes de octubre, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Hábitat, que si bien tiene mucho de simbólico, ¿no? O una cuestión como una declaración hacia nivel mundial, pero sobre todo nosotros como cátedra, digo, considero la obligación mínimamente de mencionarlo, ¿no? Más justo que tenemos clase los lunes. Siempre el primer lunes de octubre es el Día Mundial del Hábitat, que esto es una cuestión promovida, definida, ¿no es cierto? Y promovida por Naciones Unidas. O sea, apunta, bueno, es como esas cuestiones que promueven Naciones Unidas o ese tipo de organismos para invitar a concientizar y reflexionar sobre cuestiones como el estado del hábitat, ¿no es cierto? Y los derechos y el acceso a esta cuestión. Este año 2021, normalmente se le pone como un eslogan o un lema, ¿no es cierto? El de este año 2021 apunta a una acción urbana para un mundo libre de carbono, así lo ha definido, ¿no es cierto? Se está instalando cada vez más fuertemente la cuestión ambiental y les voy a dejar ahí, dejo en el chat una paginita, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, ahí tienen una serie de documentos, ¿no es cierto?, y cosas para quienes lo quieran curiosear, pero es una efeméride que me parece importante mínimamente mencionarla, aunque sea el cierre, porque si algo ha hecho la pandemia, entre los múltiples planos y aspectos de la vida que ha impactado, sobre todo el año pasado, ¿no es cierto? Si ustedes quizás lo recuerden, bueno, con los compañeros del año pasado lo podíamos conversar porque estaba ahí sobre el tema, ahora ya quedó medio olvidado en la agenda, hizo emerger fuertemente las desigualdades al interior de las ciudades. Era la anécdota del año pasado que hace campaña de que para no contagiarse de COVID hay que lavarse las manos y resulta que hay barrios enteros que no tienen agua potable, entonces ¿con qué se van a lavar las manos? Era una cosa así tan simple, tan de sentido común, pero instaló ese tema y la discusión sobre nuestras ciudades y nuestros hábitats. Hoy lamentablemente, bueno, las agendas que se instalan para discutirlo a nivel general, no tan específico como nosotros, lo ha dejado un poco en segundo plano, pero nunca tenemos que dejar de machacarlo, y es a donde los invitamos a verlo como futuros profesionales actuantes del espacio urbano y en consecuencia de ello de los hábitats. Sentido amplio, no vamos a poner una clase teórica de hábitat ahora, que ya la tuvieron, es solo este efeméride al cierre. Así que bueno, eso por el momento. Creo que cerramos entonces. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene, ¿no? El otro. Exactamente. Y seguimos por los canales informativos, comentándoles cómo van a ser las actividades ya de los lunes posteriores al periodo de la semana que viene. Así que bueno, seguimos en las prácticas, seguimos en contacto con los tutores.
Gracias. Y vamos recopilando información como para ir armando ya. Sí, el feriado, como dijimos, el feriado es solo el lunes. Después todo el resto de los días seguimos como siempre, como han sido los otros 2 lunes que no hemos tenido clases por cronograma, pero la vida sigue, para decirlo así muy poéticamente. Así que Bueno, nos vemos, sí, oficialmente Gracias. nos vemos en un par de semanas. adiós. Bueno, gracias a todos. Buen fin de largo. Buen fin de... Buen fin de Gracias, buen profe. fin de semana. Gracias, Profe, buenas gracias. semanas. Chau, chau.